Vamos a seguir repasando lo que habíamos conversado la clase pasada sobre estadística y específicamente sobre el análisis de datos. Nosotros dimos una visión general la clase pasada sobre algunos conceptos de cómo yo analizaba los datos. Entonces hablamos de que yo puedo analizar los datos a través de medidas de tendencia central, es decir, de cálculos que me indican cuáles son los números más representativos de un grupo de datos. Y ahí nosotros teníamos la media aritmética o promedio que ustedes siempre sacan con sus notas, la moda, que era el valor que más se repetía, y la mediana, que era el valor que estaba en el centro. Eh, todos esos datos, esos tres tipos de datos, a mí me indican cuáles son los números que más representan un conjunto de datos. Ahora, dijimos que ese tipo de análisis no es suficiente porque yo puedo tener dos conjuntos de datos, o por ejemplo puedo analizar, dijimos ese día, podemos analizar una jugadora o un jugador de fútbol, y queremos analizar cuántos goles puede hacer ese jugador de fútbol, y dijimos que dos jugadores podían tener el mismo promedio, pero eh, aún aún no es cierto, eh, con ese valor igual, un jugador podía ser muy irregular, es decir, podía tener podía tener un buen promedio de goles, pero de repente pasan muchos partidos que no hace ningún gol y hay otro partido que hace muchos goles. Y eso hace que tenga el mismo promedio por partido de goles que su compañero. Sin embargo, su compañero es más estable, es decir, todos los partidos hace un gol o dos. Y eso, ¿no es cierto?, se mide a través de otro conjunto de análisis que se llama medidas de dispersión. Y ahí la medida de dispersión yo tengo el rango, tengo la varianza, tengo la desviación media, la desviación estándar. Y eso me permite analizar y comparar conjuntos de datos que pueden tener eh, el mismo valor de promedio, pero tienen distintos medidas de dispersión, porque son más dispersos los datos. Es lo mismo que si usted, por ejemplo, compara a un alumno que puede tener un promedio 6, pero ese promedio 6 lo tiene con muchas notas buenas, ¿no es cierto? Pero también tiene muchas notas malas. Entonces tiene dos extremos. En cambio puede haber otro alumno que tiene notas alrededor del 6, es decir, 6,2, 6,3, 5,8, 5,9. Y eso lo va comparando entonces con este segundo análisis de datos que se llama medidas de dispersión. Y el tercer tipo de análisis, que fue el que vimos al final de la clase pasada, son los análisis de posición. Y esos análisis de posición nos dividen el conjunto de datos en partes iguales, y esas partes iguales yo puedo determinar eh, cuán, digamos, o sea, cómo están distribuidos los datos, dónde están concentrados los datos. ¿Están concentrados en el primer cuarto del dato, o en el primer tercio de los datos? ¿Están concentrados en la mitad de los datos? ¿Están concentrados en la última parte de los datos, en el tercer tercio o en el cuarto tercio, etcétera? Es decir, esa medida de posición también es una forma de análisis para ver la distribución de esos datos. Bien, dicho todo esto, que fue el resumen o lo que vimos en general la clase pasada, eh, otra información importante que nosotros vimos en la clase pasada fue analizar eh, la, si los datos estaban agrupados o no agrupados. Es decir, todos esos análisis que yo les dije recién, puedo yo analizarlos o evaluarlos a través de eh, el conjunto de datos en general, todos completos, o agrupar esos datos en una tabla, que esa tabla se llama tabla de frecuencia. Chiquillos, un paréntesis, no sé si le mandaron digamos, el link de la reunión de la clase a sus compañeros, ¿se lo enviaron? Por si alguno quisiera entrar y no puede o no lo tiene. Ya. ¿Y no tienen grupo de curso? Ya, por favor.
Entonces, esas tablas de frecuencias se usan cuando yo tengo una gran cantidad de datos. Ya tengo muchos datos. Entonces necesito clasificarlos para cuando yo haga el análisis no tenga que procesar tanto datos, sino que procese una cantidad inferior de datos que se basa en un dato que representa un grupo. Es decir, es como que yo tomo los datos, los agrupo en intervalos y en cada uno de esos intervalos hay un número que representa a todos los datos que están dentro de ese intervalo. ¿Ya? Ese es como el fundamento conceptual de lo que es una tabla de frecuencia. Entonces, las tablas de frecuencia, perdona que estoy con el lápiz rojo. Entonces, las tablas de frecuencia a mí me sirven entonces para agrupar y analizar datos cuando la muestra de datos es muy grande. Y por lo tanto yo necesito primero tabularlos, ordenarlos, clasificarlos y luego recién hacer el análisis. Entonces, eh, la primera columna de una tabla de frecuencias es la columna de los intervalos o también llamadas clases. Esa es la primera columna de una tabla de frecuencia. Eh, Esos intervalos o clases yo puedo determinarlos de manera arbitraria, es decir, por ejemplo, ustedes vamos a analizar las edades de un determinado grupo de personas. Entonces usted dice, ya vamos a partir, entonces usted se fija cuál es el dato que tiene la persona que tiene menor edad, ya 15 años, y la persona que tiene más edad, 50 años. Entonces usted dice, perfecto, entonces voy a ir de 5 en 5 o de 10 en 10. Entonces voy a ir de 5 a 25, un intervalo, después de 25 a 35, un segundo intervalo, de 35 a 45, ahí, etcétera, hasta que llegue hasta los 50, en este caso llegaría hasta los 55. Y entonces, esa es una manera de determinarlo. Ahora, normalmente lo que se busca y lo que se necesita determinar en una tabla de frecuencia es que el número de intervalos o el número de clases sea un número impar. Es decir, normalmente se utilizan 5 intervalos, es como lo más clásico, ¿ya? O pueden ser 7 o 3 si son muy pocos datos. Pero siempre se trata de buscar un número impar. Ahora, una segunda manera de saber el número, o sea, no de saber el número de intervalos, sino que de saber la amplitud de ese intervalo. Es decir, cuántos, cuántos números va a abarcar cada intervalo. Eso se puede calcular, determinando primero, en forma arbitraria, el número de intervalos. Entonces, pongamos el ejemplo que dijimos recién. Una edad, ¿no es cierto? La edad mínima son 15 años y la edad máxima son 50 años. Y yo quiero determinar 5 intervalos, ¿sí? Entonces, la manera de determinar cuál va a ser la amplitud del intervalo, la amplitud de clase que se determina o que se llama, eh, es muy simple. Usted toma el dato mayor, que en este caso es 50, y le resta 15, el dato inferior. Ese, ese cálculo que usted está haciendo ahí, o que yo estoy haciendo ahí, corresponde a una de las medidas de dispersión que se llama rango, que simplemente ve cuánta distancia hay entre el dato menor y el dato mayor de un determinado conjunto de datos, ¿sí? Entonces, si a usted hace la resta, obviamente eso le da 35, ¿no es cierto? Ya, y ese 35, repito, corresponde al rango de ese conjunto de datos, que es una de las medidas de dispersión que hay. Y luego, ese rango, usted lo divide por el número de intervalos que usted ha determinado que quiere tener en esta tabla. Dijimos que lo más clásico era 5. ¿Ya? Y entonces sabemos que esa división nos da 7. ¿Sí?
Por lo tanto, las edades, ¿no es cierto? O el intervalo de edades va a ir de 7 en 7. Es decir, el primer intervalo va a ir de, perdón, va a ir de los 15 a los 22 años. De los 15 a los 22. Normalmente se coloca con una coma aquí. Ahora, aquí hay algo importante en la notación o en la manera que yo voy a escribir un intervalo. Y es la misma simbología que nosotros usamos para determinar o para poder expresar la solución de una inecuación. Cuando lo hacemos a través de la teoría de conjunto, cuando lo hacemos a través de una expresión de conjunto. Y entonces vamos a usar los corchetes para decir que en este intervalo el 15 se incluye en el intervalo. Es decir, si hay una o más personas que tengan 15 años dentro de este grupo, tienen que ir en este intervalo. Mientras que el último dato del intervalo se deja abierto. No se incluye en el intervalo. Es decir, yo voy a poner todas las edades que están entre 15 y 22, excluyendo el 22. ¿Por qué? Porque el 22 viene en el siguiente intervalo. Y entonces 22 más 7 sería 29. Y el 29 lo dejo afuera. ¿Verdad? Es decir, estoy incluyendo ahora las personas que están entre 22 años y 29, dejando el 29 afuera. Entonces, porque siempre cuando ustedes vean una tabla de frecuencias, se van a encontrar con esta disposición, es decir, que el último dato de un intervalo es el primer dato del siguiente intervalo. Entonces la pregunta que las personas que no saben esta parte o que no se las explican o que no saben interpretar la simbología es, si yo encuentro datos o personas en este caso que tengan 22 años, ¿en qué intervalo van? ¿Van en el intervalo de arriba, en el primero, o van en el segundo intervalo? Entonces la respuesta es que van en el segundo, porque el 22 o las personas que tienen 22 años se incluyen en el segundo intervalo. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Hay alguna consulta? Ya. ¿Alguna otra? ¿Algún otro comentario? Ya, perfecto. Entonces, en este caso, el siguiente intervalo sería desde, perdón, aquí está. Sería desde los 29 hasta los 36. Y el siguiente sería de los 36 a los 44. Y los siguientes serían el último, del 44 hasta 51, digamos, en estricto rigor, pero como sabemos que el último rango es 50, usted lo cuadra a 50 nomás. 50. ¿Sí? Entonces, repito, siempre tiene que tratar de buscar un número impar de número de intervalos. Entonces usted va a tener ahí en la primera columna ya el número de intervalos y la amplitud de clase o amplitud de intervalo, que es el rango de números que tiene cada intervalo. Ahora, nosotros vamos a llegar ahora hasta aquí nomás con tablas de frecuencia de rango, perdón, de amplitud uniforme o homogénea. Es decir, si ustedes se fijan, todos los intervalos tienen la misma amplitud, porque también existen tablas donde usted puede alterar y variar la amplitud de un intervalo. Es decir, hay intervalos que son más grandes y otros más pequeños. Pero ahí no vamos a llegar, digamos, porque no incluye, digamos, eso en la nueva prueba. Eh, Esto es lo más básico y esencial. Entonces, ahora lo que usted tiene que generar es la segunda, voy a borrar aquí esto para ponerlo aquí al ladito, la segunda columna de la tabla de frecuencias,
corresponde a lo que se denomina marca de clase. Marca de clase. Y la marca de clase es un dato que es muy fácil de sacar, es muy obvio, pero que conceptualmente es súper importante que lo tengan, que sepan qué significa. Eh, la marca de clase es el número que representa el intervalo. Es decir, cada vez que ustedes tengan que hacer un dato, o sea, un análisis de un determinado intervalo, este es el dato que representa el intervalo. Por ejemplo, si quisieran sacar un promedio, ¿ya? Eh, este dato tiene que estar incluido porque es el dato que representa a cada intervalo. Ahora, ¿cómo se saca la marca de clase? Es simplemente el promedio del intervalo. Entonces, por ejemplo, usted tiene en el primer caso 15 y 22. Usted dice 15 más 22, 37 dividido por 2, 18,5. Y esa es su marca de clase. Entonces, el 18,5 representa a todos los datos que están entre 15 y 22, excluyendo el 22. ¿Ya? Después el siguiente sería 25,5, ¿no es cierto? Después el siguiente sería 30,5. 39,5. No, 47, perdón, me equivoqué. No, a ver, es verdad que ahí bajamos un dato del intervalo. 47 nomás. Ese es mi marca de clase. Entonces, si usted quiere sacar cualquier dato o quiere hacer cualquier cálculo con cualquiera de estos intervalos o con todos los intervalos, entonces tiene que usar esa marca de clase, porque esa marca de clase es el que a usted o sea, es el que representa el intervalo. Entonces, esa, digamos, tal vez es una de los pasos más importantes porque esta columna es la que le da sentido a la tabla. Porque ¿cuál es el sentido de la tabla? El sentido de la tabla es resumir o reducir el número de datos con los cuales yo voy a trabajar. Entonces, supongamos que yo tenga 7 personas o 6 personas que están entre 15 y 22, 6 personas. No sé, una de 15, una de 16, 17, 18, etcétera. 6 personas. Entonces, en vez de yo trabajar con 6 datos diferentes, trabajo con uno solo, que sería 18,5, porque ese 18,5 representa a todos los datos de ese intervalo entre 15 y 22 años. ¿Estamos claros? O sea, esa, digamos, es como una de las cosas importantes de analizar para que ustedes sepan conceptualmente por qué se hace la tabla, para qué sirve y cuáles son los datos importantes que yo necesito interpretar. Ya. La tercera eh, columna es la frecuencia absoluta. Siempre se anota con una F nomás, ¿no es cierto? Pero esa F significa frecuencia absoluta. Y la frecuencia absoluta es el número de datos que tiene el intervalo. Como recién le dije, supongamos que para este ejemplo, entre 15 y 22 años tenemos 6 personas. Ya tenemos una de 15, 16, 17, 2 de 18 y una de 20. Ahí tengo las 6 personas. Entonces usted pone frecuencia absoluta de ese intervalo, 6. Ya, supongamos que después en la siguiente hay 7 personas. En la siguiente hay 5 personas. En la siguiente hay 8. Y en el último hay 2. Entonces usted ahora después al final suma. Entonces aquí tenemos 13, 18, 26, 28. Entonces su n de este conjunto de datos es 28. Porque está, digamos, es el total de datos o el total de personas que están incluidos en la tabla. Ahora, la siguiente columna es la frecuencia acumulada.
como ya se me acabó el espacio aquí, yo voy a escribirla en otra hoja. Entonces vamos a escribir aquí la frecuencia absoluta primero. Dijimos que teníamos 6, 7, después era 5, 8, 2. 5, 8 y 2. ¿No es cierto? Ahí están los intervalos, o sea, las frecuencias absolutas de cada intervalo. Entonces, pues viene la frecuencia acumulada. Y la frecuencia acumulada, como su nombre lo indica, es la suma de la frecuencia absoluta. Entonces, en el primer intervalo yo tengo 6, pero después yo digo 6 más 7, 13. No, perdón, 12. No bien digo 13. Después más 5, 18, más 8, 26, y más 2, 28. Entonces, es importante que el último intervalo de la frecuencia acumulada debe coincidir con la suma que usted hace aquí, en la frecuencia absoluta. Si no coinciden es porque se equivocó en una de las dos sumas. O se equivocó sumando la frecuencia, o se equivocó sumando la frecuencia absoluta. Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. ¿Cuál secuencia? Ah, la frecuencia. ¿La frecuencia absoluta o la acumulada? La absoluta. La absoluta yo la estoy dando ejemplos nomás. Es un ejemplo inventado. Pero si usted, por ejemplo, tuviera todas las edades de estas personas con las que estamos trabajando en forma teórica, usted tendría todos los datos y contaría. Por ejemplo, ¿cuántas personas hay entre, voy a volver aquí un poquito, cuántas personas hay entre 15 y 22? Hay 6 personas. Usted cuenta aquí, aquí está el de 15, el de 16. Después te buscan los datos y dice, ¿cuántas personas hay entre 22 y 29? Hay 7 personas. Hay una de 22, hay otra de 25, etcétera. Entonces, son datos que yo inventé, pero esa es la manera de sacarlo. Digamos, es contar simplemente los datos que están dentro de ese rango de datos de la tabla. ¿Sí? Ya, ¿alguna otra pregunta? Ya, normalmente, esto es lo que iba a escribir aquí, en la tabla, generalmente la frecuencia absoluta se escribe con una F minúscula y la frecuencia acumulada se escribe con una F mayúscula. ¿Ya? Como para hacer la diferencia de qué significa una y qué significa la otra. Ahora, estos son los datos más básicos. Usted puede, después en la tabla puede ir agregando más datos. Normalmente se van agregando columnas que relacionan los datos. Por ejemplo, multiplicar la marca de clase con la frecuencia absoluta, o multiplicar el rango, digamos, la amplitud del intervalo por otro dato, o dividirlo, etcétera. Y se van haciendo columnas para que tener el dato, si uno necesita acceder a ese dato en forma específica, para algún análisis, o para calcular la moda, para calcular la mediana, para calcular la medida de dispersión, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, pero hasta aquí, digamos, es como lo más básico, lo más esencial de una tabla de frecuencia. Entonces, resumiendo, una tabla de frecuencia es una herramienta de la estadística que me sirve para agrupar datos, para ordenarlos en intervalos, ¿no es cierto?, cuando los datos son muchos, y que, digamos, sería un poco engorroso y lento trabajarlos en todos sueltos. Entonces se agrupan, y entonces yo determino, digamos, un número de intervalos que normalmente tiene que ser un número impar. Lo más clásico es 5, y luego determino cuál va a ser la amplitud de ese intervalo. Es decir, cuál va a ser el rango de cada intervalo, el número. Y eso yo lo calculo dividiendo, o sea, calculando el rango, es decir, cuál es el número, el dato más pequeño y el más grande, los restos, ¿no es cierto? Y esa diferencia la divido por el número de intervalos que yo quiero tener, que repito, normalmente 5, pero pueden ser 7, pueden ser 9 incluso,
pero siempre buscando números, números impares. Ahora, hay un dato importante con respecto a, digamos, algo práctico. Nosotros, justo en el intervalo que nosotros determinamos, al dividir, ¿no es cierto?, el rango por el número de intervalos que era 5, el número de, digamos, el rango nos dio 35, y nosotros queríamos hacer 5 intervalos, y nos dio justo un número entero que era 7. Entonces era fácil, digamos, calcular, digamos, ahí el intervalo. Pero normalmente se tiene que aproximar, ¿ya? Entonces, la idea es que la amplitud del intervalo también sea impar. Entonces, si por ejemplo usted le diera 7,5, igual dejan como 7 nomás, para que el rango sea un número impar, ¿ya? Eh, entonces tienen que aproximarlo al número en fondo, tienen que aproximar la amplitud del intervalo al número impar más cercano que les da. En el caso de nosotros nos dio exactamente un número entero, pero si les da con decimales, lo aproximan al número impar más cercano, para ir cuadrando, digamos, la amplitud de cada intervalo. Bien, entonces, después que determinan el número de intervalos y la amplitud del intervalo, determinan la marca de clase, que la marca de clase, como les dije, es el número que representa a ese intervalo. El 18,5 es representante de todos los valores, de todos los números, de los 6 números que corresponden al intervalo entre 15 y 22. El 25,5 representa a todos los datos, a los 7 datos que están entre 22 y 29, el 30,5 a todos los datos que están entre 29 y 36, y así sucesivamente, ¿ya? Luego calculan o determinan la frecuencia absoluta, que repito, es el número de datos que están dentro del intervalo, y la frecuencia acumulada, que es la suma de la frecuencia absoluta. Bien, entonces ahora, teniendo esto en claro, vamos a cerrar la clase determinando las formulitas y los datos que involucran a las medidas de tendencia central primero. Después en la próxima clase vamos a dejarlo para las medidas de dispersión. La medida de tendencia central para datos agrupados, porque ya dimos los conceptos y el concepto me deja calcular la medida de tendencia central para datos no agrupados. Me explico. Si usted sabe que el promedio o la media aritmética de los datos corresponde, ¿no es cierto? O la media aritmética corresponde al promedio de los datos, entonces usted dice, ah, perfecto, si yo quiero calcular la media aritmética de algún grupo de datos no agrupados, no como están aquí, sino que así sueltos, yo sumo todos los datos y lo divido por el total. Y entonces tengo la media aritmética. Como el concepto de la moda dice que la moda es el dato que más se repite, entonces usted dice, perfecto. Si yo quiero calcular la moda de un dato no agrupado, yo observo todos los datos y veo cuál es el dato que más se repite, los cuento. Por ejemplo, este se repite 3 veces, este se repite 4, este se repite 5. Ah, ya, el que se repite 5 es la moda. Y entonces estoy calculando la moda de datos no agrupados. Y la mediana es el dato que está en el centro, ¿no es cierto? Entonces, ese es el concepto. Pero si yo quiero calcular, ¿no es cierto?, la mediana para datos no agrupados, entonces simplemente ordeno los datos de menor a mayor y busco cuál es el dato que está en el centro. Si el total del dato es impar, es muy fácil encontrar el dato del centro porque es uno solo. Si el dato es par, los dos datos del centro le saco el promedio y ese promedio es mi mediana. ¿Sí? Entonces, ese digamos, el concepto de cada una de esas medidas de tendencia central corresponde también a la forma de calcular o la manera de calcular esos datos o esas medidas de datos no agrupados. Pero aquí es distinto porque los datos están agrupados en una tabla. Y ya ahora yo tengo los intervalos, tengo las marcas de clase, entonces con esos datos yo tengo que buscar, digamos, yo tengo que encontrar eh, la manera de poder determinar estas tres medidas de tendencia central. Entonces, para el primer caso, para la media aritmética, que sabemos que el símbolo es ese, la media aritmética entonces va a ser la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia absoluta dividido por el total de datos. Es decir, usted aquí en la columna
va a agregar otra columna, o sea, en la tabla va a agregar otra columna más. Y en esa columna va a escribir o va a calcular esta relación. Es decir, va a multiplicar la, la frecuencia absoluta por la marca de clase. Entonces, por ejemplo, en el primer caso, va a multiplicar estos dos datos. Y la multiplicación de esos dos datos la va agregando en esa columna que está al final. Va a multiplicar 18,5 por 6, 25 por 7, 30,5 por 5, etcétera, etcétera. Y los va a colocar, ¿no es cierto?, ese resultado en esta columna aquí. Y luego que haga el cálculo de la multiplicación de cada uno de estos datos, que dice que hay que hacer la sumatoria, es decir, tiene que sumarlos todos. Aquí va a tener la sumatoria de, de las multiplicaciones de marcas de clase por frecuencia. Y con esa sumatoria, ese dato que tiene aquí es el que te incluye aquí arriba. Y lo divide por el n. O por el total, que en este caso es 28. Y ahí va a tener, ya Sebastián, le respondo al tiro. Va a tener, digamos, la media aritmética o promedio de estos datos agrupados. La marca de clase, Sebastián, esa marca de clase corresponde al promedio de la amplitud del intervalo. Es decir, usted suma 15 más 22 y los divide por 2. Y ese resultado es 18,5. Después el siguiente, 22 más 29, dividido por 2, 25,5. Y así, ¿no es cierto? Por lo tanto, por eso que ese dato representa, ¿no es cierto?, representa al intervalo completo. Esa es la manera de sacar la media aritmética. Vamos ahora con, no sé si tiene alguna consulta, alguna otra consulta con respecto a la media aritmética. ¿Ninguna? Ya, hago un paréntesis aquí. Recuerden que ya estamos trabajando con sus cuentas de Zoom que tiene cada curso, y así que no tenemos límite de tiempo. Sin embargo, la clase va a ser hasta 5 para las 12, porque a las 12 tengo otra. Y esta semana ya les va a llegar una guía del lectivo. Es decir, ahí en la guía les voy a poner ejercicios de esto, y ahí donde ustedes van a poder practicar estos conceptos que estamos revisando en esta clase, ¿ya? Bien, entonces vamos ahora con la mediana. Estas fórmulas son un poquito más largas y al comienzo pareciera que fueran medias complicadas, pero la verdad que no tienen ninguna complejidad. La mediana para datos agrupados se calcula con esta fórmula. LI más n partido por 2 menos FI menos 1, y todo esto dividido por FI, y todo eso multiplicado por TI. ¿Ya? Esa es la fórmula. Ahora, ¿qué es cada cosa? En el caso, por ejemplo, de LI, es el límite inferior de la clase o del intervalo donde se encuentra la mediana. Este dato que está aquí, el primero. Límite inferior del intervalo donde está la mediana. ¿Sí? A ver, le digo al tiro el dato de el n partido por 2, que se me perdió aquí la definición. Ya, el n partido por 2, simplemente como su sigla lo indica, es el total de datos dividido por 2. Es decir, en este caso sería 28 dividido por 2 igual a 14. ¿Sí? El total de datos dividido por 2. FI es la frecuencia acumulada anterior a la clase donde está la mediana. Y TI
es la amplitud de los intervalos. Es decir, en este caso, que sería 7. Es decir, cuánto es el rango de cada intervalo. Bien, entonces, ¿cómo determinamos? Porque todo está relacionado con el intervalo donde está la mediana. ¿Cómo se determina eso? Se determina con el n partido por 2, con este dato. Si usted parte el n, que sería 28, y lo divide por 2, ¿no es cierto? Usted se va a dar cuenta que en la frecuencia acumulada tiene que buscar dónde está este 14, es decir, el número 14, en esta columna. ¿Dónde está? La primera columna es 6, no está en ese intervalo. La segunda columna casi, porque es 13. Entonces, el siguiente intervalo parte en el 14 y termina en el 18. Por lo tanto, este 14 está en ese intervalo, en el tercer intervalo. Entonces yo voy a devolverme aquí. Entonces, en este intervalo que está aquí, ese es el intervalo mediano que se llama. ¿Por qué? Porque el 14, que es mi número, mi n partido por 2, está encerrado o está dentro de ese intervalo, porque está aquí. Recuerden que este parte en 14 y termina en 18. Ahí. ¿Estamos claros? Porque esa parte es fundamental para poder calcular la mediana, es decir, determinar cuál es el intervalo mediano. Entonces usted toma el total de datos, lo divide por 2, y ese dato usted tiene que buscarlo en la columna de la frecuencia acumulada. ¿Dónde está ese dato? En este caso era 14. El primer dato es 6, el segundo es 13, el tercero es 18. Y 14 está entre 13 y 18. Por lo tanto, está en el tercer intervalo. Y ese tercer intervalo, entonces, es su intervalo mediano. Por lo tanto, teniendo ese dato, teniendo cuál es el intervalo mediano, usted puede calcular perfectamente y rápidamente cuál es el límite inferior del intervalo mediano. El límite inferior del intervalo mediano es 29. Ahí tiene su LI. Luego decíamos que FI, dijimos que era la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. O sea, perdón, FI menos 1, este. FI menos 1 es la frecuencia acumulada anterior al intervalo mediano, que en este caso sería 13. Y FI es la frecuencia acumulada del intervalo mediano, que en este caso sería 18. Voy a pasar por aquí. Ahí. Entonces, el límite inferior, vamos a hacer una recapitulación. Límite inferior del intervalo mediano, 29. FI menos 1, frecuencia acumulada anterior al intervalo mediano, el 13. El FI, la frecuencia acumulada del intervalo mediano, 18. Y el TI es la amplitud del intervalo, que en este caso nosotros lo calculamos anteriormente, lo borramos aquí, pero es la distancia o la diferencia que hay entre 22 y 15, ¿no es cierto? Ese rango, esa es la amplitud del intervalo, que en este caso para todos los intervalos es 7. Entonces ahí tiene el último dato que sería 7. No sé si tienen alguna duda con esa fórmula. ¿Alguna duda? Si no están enredadas, en la práctica, digamos, eh, los va afinando, los va soltando. Lo importante es que, bueno, van a tener la clase, se está grabando, así que van a tener la clase ahí para después anotar qué es cada elemento de la fórmula. Entonces, lo más importante para no equivocarse es calcular bien, ¿no es cierto? Calcular bien el intervalo mediano. Y el intervalo mediano es dividir el total de datos por 2, y ese dato que usted le da, que en este caso nos dio 14, lo busca en la columna de frecuencia acumulada. ¿En qué rango está? El 14 está entre 13 y 18, así que está en el intervalo número 3. Entonces, todos los datos de la fórmula están asociados a ese intervalo, al intervalo mediano. ¿Sí? Límite inferior del intervalo mediano, 29. Entonces, estoy repasando, Sebastián, pero la idea es que trate de entender lo que más pueda.
si no, yo prefiero que revisemos bien la mediana y no pasemos a la moda todavía, porque no saco nada con pasarle dos cosas y que no entiendan ninguna de las dos. Mejor pasarle una sola que entiendan esa. Entonces, no sé qué parte, quiero primero que entiendan cómo yo determino el intervalo mediano. Eso es lo más importante. Sebastián, ¿entendió eso? ¿Cómo calcular el intervalo mediano? Vaya confirmándome ya. Entiende que el total de datos es 28, ¿no es cierto? Sebastián. Sí, ya. Entonces, ese 28 usted lo divide por 2, le da 14. Entonces, la columna si usted se da cuenta, la frecuencia acumulada de esta columna que yo tengo bien marcada en rojo aquí, es la suma de las frecuencias absolutas. Pone el 6, lo copia acá al lado, 6 más 7 es 13, 13 más 5 es 18, 18 más 8 es 26, 26 más 2 es 28. Por eso se llama frecuencia acumulada, porque en el fondo es la suma de las frecuencias absolutas. Entonces, este dato 14, usted tiene que preguntarse, ¿en qué intervalo está? El 14 no está en el 6, tampoco está en el segundo intervalo, porque en el segundo intervalo parte de 6, o sea, parte de 7 en el fondo, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Supongamos que la división de 28, o sea, de otro número hubiera sido otra suma, y usted divide por 2 y le da 13. No 14, le da 13. Hubiera sido 26, supongamos la suma. Le da 13. Ah, entonces si le hubiera dado 13, el intervalo mediano no hubiera sido el tercero, sino que hubiera sido el segundo. Porque el número 13 está ¿dónde? En el segundo intervalo. Pero como le dio 14, el 14 es el número que viene justo después. Y ese número que viene después está en el siguiente intervalo. Si le hubiera dado, por ejemplo, 15, 16, 17 hasta 18, todos esos números están en el tercer intervalo. Si le hubiera dado 19, entonces el 19 ya está en el cuarto intervalo. Si la división de n dividido por 2 le hubiera dado 19, entonces el intervalo mediano hubiera sido el cuarto intervalo. También hubiera sido si le hubiera dado 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Todos esos números están dentro del cuarto intervalo. Por lo tanto, si le hubiera dado cualquiera de esos números en la división, el resultado es el cuarto intervalo. Ese es su intervalo mediano. ¿Se entendió ahora o no? Ya. Entonces, ahora usted reemplaza nomás. Dijimos que LI es el límite inferior del intervalo mediano. Entonces, como dijimos que el intervalo mediano es el tercero, usted ve dónde parte el intervalo mediano, parte en 29. Ahí está, ¿ve? Ese es el límite inferior. El límite superior es 36, el límite inferior es 29. Entonces usted reemplaza ahí en LI 29. N partido por 2 ya lo calculo porque es 14. Reemplaza ahí. FI menos 1 es la frecuencia acumulada anterior al intervalo mediano. Como el intervalo mediano es el tercero y su frecuencia acumulada es 18, la anterior a 18 es 13. Entonces el 13 va aquí, en FI menos 1. La FI, que está acá abajo, es la frecuencia absoluta del intervalo mediano, que en este caso es 18. Y el TI es la amplitud de los intervalos. Es decir, los intervalos van de cuántos números cada intervalo. Son de 7, de 15 a 22 hay 7, de 22 a 29 hay 7, de 29 a 36 hay 7, 36 a 47, y 44 a 51 también hay 7, pero ¿por qué pusimos el 50 nomás? Porque la última persona, la última edad del grupo de personas era 50, por eso pusimos 50, ¿ya? Pero queda así. Entonces, el TI es 7. Y entonces usted ahora reemplaza y calcula nomás. Y el dato que le dé ahí le va a dar la mediana. ¿Estamos claros? Ya, perfecto. Entonces, en la próxima, en la guía de esta semana, vamos a incluir solamente, van a tener que hacer una tabla de frecuencia y tal vez en un segundo ejercicio, a partir de esa tabla de frecuencia, determinar la media aritmética y determinar la mediana, que es lo que alcanzamos a ver, ¿ya? Para la próxima clase dejamos la moda y solucionamos dudas que tengamos sobre la guía que ustedes van a recibir esta semana. ¿Perfecto? Ya, chiquillos, me despido entonces, que estén muy bien y nos vemos el día miércoles, ¿no? Tenemos la clase de matemática a las 10 de la mañana. Ya, oye, por favor, sí, la voy a subir a YouTube esta clase, para que puedan anotar ahí y sacar digamos, anotar y poder entender más lentamente todo lo que necesiten rebobinar y escucharlo de nuevo.
Lo otro, chiquillos, por favor, avísenle a sus compañeros que la invitación de la clase ahora va a estar enviada a su correo institucional, donde está su nombre, @educacionadventista.cl, y recuerden que a ese correo acceden con la página de Gmail, nomás se meten a Gmail y ahí en vez de poner su correo con @Gmail, es su correo institucional con @educacionadventista.cl. ¿Ya? Y también ahora las dudas que tengan, vayan escribiéndolas a mi correo institucional también, ¿ya? Porque yo voy a empezar a trabajar con ese correo para que nos empecemos a relacionar a través de correos institucionales, ¿ya? Por favor, chiquillos, ¿ya? Entonces, para que vean la invitación, yo ya envié la invitación, la envié anoche la invitación para la clase del miércoles. Así que avisen a sus compañeros que abran sus correos y a través de ese correo accedan a la clase del miércoles, ¿ya? Ya, chiquillos, me despido, que estén muy bien, se cuidan mucho y nos vemos el miércoles.